puedes ahí arreglas un poco. Please. Ok. Buenos días, hermanos. Espero que todos estén bien esta mañana. Espero que hayan disfrutado un poco de la clima. No estaba tan caliente este último fin de semana como la semana. Entonces, bienvenidos, hermanos, a la iglesia. Vamos a comenzar la escuela dominical. La semana pasada, vamos a hacer un repaso de lo que vimos hasta ahorita. No fue mucho, ¿verdad? Vimos mucha información, pero no muchos versículos. ¿Okay? Pero si recuerdan, comenzando con el capítulo 12, comienzan los dones espirituales. Eso ya hemos hablado mucho, ¿verdad? Que llega el capítulo 12, 13 y 14. En el versículo 1, ¿okay? Vimos básicamente la importancia que Pablo da sobre los dones espirituales. Porque leyendo el versículo 1, él no quiso que los hermanos se quedaran sin la información de los dones espirituales y cómo usarlos correctamente. ¿Okay? En el versículo 2 nos da Pablo de dónde vienen los dones falsos, de dónde es la fuente. Y nos dice claramente que es del pecado. Es el pecado que nos lleva a estas adoraciones falsas de estos ídolos que no son nada. Es por el pecado. Entonces, otra vez, las cosas de afuera realmente no nos afectan de dentro, sino es lo de adentro que nos hace actuar hacia afuera. 3, dice el versículo 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahí nos da que la fuente de los dones espirituales es el Espíritu Santo. Después de esos 3 puntos, de los primeros 3 versículos, continuamos con los versículos del 4 a 7, que Pablo habla sobre las diversidades de los dones. Diversidad, que básicamente quiere decir una variedad. En el versículo 4 dice, hay diversidad de dones. Vimos que dones es básicamente es gratuito, que el Espíritu Santo da esas capacidades, son un regalo del Espíritu Santo. A pesar de esos dones para poder administrar a la iglesia, en el versículo 5 dice, hay diversidad de ministerios, lo cual nos hace ver que, aunque el Espíritu Santo nos da una variedad de dones espirituales, también nos da una variedad de ministerios para poder ejercer esos dones espirituales. Y el versículo 6 después dice, hay diversidad de operaciones. Eso es lo que vimos la semana pasada. Vimos que la palabra operaciones básicamente quiere decir que Dios nos da la energía suficiente para poder llevar a cabo estos dones. Esos dones espirituales. Pero al final otra vez dice que hace todas las cosas en todos es el mismo. La énfasis que realmente Pablo quiere dar entre todo esto es el Espíritu Santo, quien es Dios, es el fuente de todo. Porque recuerden, los hermanos de Corintios estaban buscando ¿cómo era? ¿Euforia? Creo que lo dije bien. Euforia en otros lugares pensando que ellos estaban haciendo cosas espirituales. Pero Pablo quiere entender que no, la fuente debería y siempre ser el Espíritu Santo. Y sigue continuando con esa idea. Los siguientes versículos, cuando nos explica la lista de los dones, otra vez, Pablo quiere que la gente sepa que la fuente de todo es el Espíritu Santo. Y ahí es donde nos quedamos la semana pasada. Vamos a continuar con el versículo 7. Ahora, vamos a ver los dones espirituales. No vamos a ver todos, yo creo que algunos ya se imaginaron eso. Que ya como estamos viendo, estamos bien lentos. Pero sí vamos a ya llegamos a la lista de los dones espirituales. Ahora, muy interesante los dones. Bueno, por favor me espero, no me voy a adelantarme mucho. Pero les quiero hacer una pregunta antes de comenzar. Porque eso fue muy interesante lo que encontré. Ahora, en la Biblia hay dones permanentes y hay dones temporales. ¿Verdadero o falso? Los que quieren que es verdadero, levanten su mano. ¿Okay? Hay dones permanentes en la Biblia y hay dones temporales en la Biblia. ¿Okay? Ahorita, ya veo las caras de algunos, espera. Los que quieren que es verdadero, levanten su mano. Hay dones temporales y hay permanentes.
Ahorita lo voy a explicar. Además quiero que maneje su mente un poquito. ¿Okay? Los que piensan que es falso esta frase, levanten su mano. ¿Quién piensa que? Algunos no, la verdad, porque no saben. Hay que esperar que cada uno nos diga. Ahora, déjame preguntar al pastor. Pastor, ¿hay dones temporales y permanentes en la Biblia? En la Biblia que usa. No explique. ¿Sí o no? Y no nos va a decir lo que dice la Biblia, ¿te parece? Más di, ¿verdadero o falso? Hasta ahí nomás. Sí, no, que hay temporales. ¿Temporales? Sí. Ok, va. No sé ahí que no quiero que me explique, no me dé mi sermón, pues. Yo nomás te voy a dar un versículo. Sí. Ok. Entonces, las personas que dijeron que es verdadero están correctos. Lo que no sabían, pues, estudié un poco mal la Biblia, ¿no? Ok, sí. Entonces, hay dones temporales y hay dones permanentes. Muy interesante. ¿Okay? Ya cuando lo explique van a hacer, pues sí, cierto. Más que nunca la pensé de esa forma. Porque yo mismo me reaccioné de la misma forma. ¿Va? Entonces, pero antes de continuar, vamos a orar. ¿Va? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias a Dios por ese día. Damos gracias a Dios por los hermanos que están con nosotros en esta mañana. Te pido, Dios, que nos llenes el Espíritu Santo para poder entender esa enseñanza que tienes para nosotros. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, entonces otra vez, vamos a continuar con la lista de los dones espirituales. ¿Okay? Pero si nosotros llegamos a examinar o ponemos a prueba, ¿okay? Si nos estudiamos sobre los dones espirituales, al estudiarlo vamos a llegar a la conclusión de dos cosas. ¿Okay? O los que cumplen dos propósitos, por así decirlo. Los dones permanentes edifican la iglesia. Los dones permanentes edifican la iglesia. Eso es uno. La segunda, los dones temporales son señales de confirmación de la palabra de Dios. ¿Tienen una idea de cuáles son los dones temporales? ¿Cómo? No escuché más, tengo que abrir más. El don de lengua en aquel momento y también Exactamente. ¿Okay? Los dones básicamente que tenían los apóstoles. Esos eran temporales, porque no se usaba en los primeros años de la iglesia primitiva. Pero entonces esos dones temporales son señales de confirmación de la palabra de Dios, o más bien se usaban para probar que las enseñanzas que daban los apóstoles era verdadero. Esos eran los dones temporales. Entonces Dios va a seguir dando a la iglesia los dones permanentes durante toda la época de la iglesia. Porque aunque en los primeros años de la iglesia los apóstoles tenían dones temporales, pero cuando la iglesia estaba creciendo, cuando muchas personas se convirtieron a Cristo, ellos tenían dones espirituales y era para la edificación de la iglesia. Y Dios aún sigue dando dones espirituales en nuestros días, esos dones permanentes, para el mismo propósito de la edificación de la iglesia. Y aún así, si Dios no viene antes de que todos nosotros llegamos a morir, si aún no viene Dios va a seguir dando dones espirituales a la nueva generación para seguir edificando la iglesia. Entonces Dios nunca va a parar de dar dones espirituales permanentes, porque el propósito de ellos es de edificación de la iglesia. Entonces, esos dones son para el ministerio de su pueblo, o sea, hablando de la iglesia, en todos los tiempos de la vida de la iglesia, o la dispensación de la iglesia, vamos a ponerlo así, siempre. Estos dones permanentes incluyen lo que la Biblia, si queremos categorizarlo, no puedo decirlo, pero si queremos separarlos, hay dones verbales, los dones verbales, los cuales incluyen profecía, conocimiento, sabiduría, enseñanza y exhortación. Verbales, porque muchas veces tienes que hablar para mostrar estos dones. Usas la boca.
Ahora, los dones de servicio o no verbales incluyen como el liderazgo, ayudar, repartir, mostrar misericordia, fe, discernimiento. Esos son dones no verbales porque más bien los usas para el servicio a otros. Entonces, en los dones permanentes incluyen verbales y no verbales. Verbales son aquellos dones que básicamente usas tu boca para poder expresar, para poder usarlo. Y los dones no verbales o de servicio son esos dones que básicamente lo usas más en práctica para el servicio. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Entonces, esos son los dones temporales y los dones, ¿cómo se llaman? Verbales. No. Los dones verbales y los dones no verbales, o los de servicio. Yo me confundí, ¿no? Entonces, los dones temporales, o también se pueden llamarlos como dones señales, estaban limitados a la era de la primera iglesia, a los primeros años de la iglesia, de los primeros años de la iglesia. Ellos eran exclusivamente para los apóstoles. Pero, por lo tanto, estos dones temporales se cesaron después de ese tiempo, después de los apóstoles. De hecho, el capítulo 13 nos explica por qué. Me imagino que ya todos ya tienen una idea por qué cesaron estos dones. El pastor lo había explicado varias veces. Pero esos dones incluyen milagros, sanidades, lenguas y interpretación de lenguas. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, esos son dones temporales que eran exclusivamente para los apóstoles y algunos hermanos de la Biblia. Porque si leen algunos versículos en Hechos, si leen la historia de Hechos, cuando Pablo o Pedro predicaba el Evangelio y las personas se convirtieron cristianos, ellos tuvieron el don de lenguas. Otra vez, los dones temporales eran para comprobar que la enseñanza de los apóstoles era verdadero, pero eso obviamente se iba a acabar, mientras que estaba cumpliendo lo perfecto, que viene siendo la palabra de Dios. Porque ya hay necesidad de comprobarlo, porque el mismo Biblia, la misma palabra de Dios comprueba esas enseñanzas. Por eso ya hay necesidad de los dones temporales. Entonces, el propósito de esos dones temporales era para mostrar a la gente de lo que ellos predicaban era verdad. Eso era así hasta que se cumpliera la Biblia. Así iba a pasar hasta que ya la Biblia se hubiera cumplido, ya hubiera terminado. De hecho, en Apocalipsis, a uno de los capítulos finales dice, cualquier persona que añade cosas a esto, pues le va a ir mal. Y cualquier persona que quite esas enseñanzas, tiene el mismo destino. Entonces, los dones temporales solamente eran exclusivos a los apóstoles y a algunos hermanos de los primeros años o meses, o primeros años de la iglesia. Ok, entonces viendo esto, muy interesante, ok, quiero que sí. Viendo esto, porque muchas personas van a tener su mente hacia, entonces va a pensar mucho de los dones de lenguas, sanidades y milagros. Otra vez, el propósito del contexto de los dones espirituales aquí en 1 Corintios es simplemente que la fuente de todo es el Espíritu Santo. Ese es el contexto. No es pensar más de allá. Pablo quiere que sigan con el contexto que el Espíritu Santo es la fuente de todos dones espirituales. No lo van a buscar afuera. Es el Espíritu Santo que los da. Pablo aquí en este pasaje llega a mencionar algunas de estos dones, tanto temporales y permanentes, mostrándonos la diversidad de dones de que hablaba en el versículo 4 de 4 a 6. Ese es el propósito de Pablo aquí, de mostrar la diversidad de dones. La lista que hace Pablo aquí tiene tanto como temporales como permanentes.
tenemos que aclarar que la lista aquí solamente son ejemplos. Son ejemplos. Pablo muestra la diversidad de dones, pero realmente no nos da una explicación de cada don. Dice, vamos a ver los versículos. Dice, versículos 8, comenzando con el versículo 8, dice, porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, no da explicación, y comienza con el siguiente, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. 9, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si fijan que no, cada vez que decía un don, no lo explicaba. Pero hay una frase que decía, que repetía varias veces, pero el Espíritu es el mismo. Otra vez, el propósito de Pablo aquí no era de explicar a la iglesia la función de cada don, o explicarlo detalladamente, sino que el propósito de Pablo era que, pues, fíjate los dones que hay muchos dones, una variedad de dones, pero el Espíritu es el mismo quien lo da. Entonces, ese es el propósito y tenemos que tener eso, hermanos, en mente cuando estamos estudiando esta sección. Porque muchos piensan más sobre esos dones en esa sección. Después, en el capítulo 12, Pablo llega a hablar del don de lenguas. Nos da un poco más información de los dones de lenguas. De hecho, perdón, no 12, capítulo 14. Nos explica más sobre el don de lenguas. Pero aquí en esta sección no es el propósito de explicar cada don. Entonces lo que vamos a hacer para explicar estos dones es una información muy general. Quiero que entiendan eso. No esperen que vamos a ir muy profundamente a estos dones, a saber cómo funcionan hasta lo profundo del mar. No, son definiciones, explicaciones muy generales. Porque otra vez, no es el propósito de hacerlo de esta manera aquí. Porque hay que seguir el contexto. Entonces, otra vez, el propósito de Pablo es definir, no con detalle, pero simplemente mostrar la variedad de dones y mostrar que el Espíritu Santo es la persona a la fuente de esos dones espirituales. Ahora, la lista que vemos aquí, de versículos 8, 9 y 10, no son todos los dones. Muchas personas van a pensar que esos dones son todos o esos son los mejores dones. Pero no es así. Por eso a la versión anterior explica y quiere aclarar que hay variedad de dones. Pero mi espíritu es el mismo. Entonces la lista aquí no son todos. Vamos a ver, vamos a ir a Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, uno se conforme a la medida de la fe, o si de servicio, que es otro diferente que no está en la lista de 1 de Corintios, o de servicio en servir, el que enseña la enseñanza, el que exhorta, es otro don que no está listado en 1 de Corintios, en la exhortación, el que reparte, ese es otro don que no está en la lista de Corintios, reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud. Entonces aquí vemos otros dones que no están listados en 1 de Corintios. Ahora vamos a 1 de Pedro. Creo que ni voy a llegar al versículo. 1 de Pedro
capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice, si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Okay? Ahí otra vez da el don de servir. ¿Okay? Entonces, otra vez, la lista que teníamos en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10, perdón, del 8 al 10, no son todos los dones. Están repartidos en el Nuevo Testamento. Vimos algunos ejemplos. Entonces, otra vez, la lista aquí no es tanto los mejores dones, no son todos los dones, sino Pablo los usa como ejemplo para mostrar la variedad de los dones. Ese es el propósito de Pablo aquí. Y Pablo mencionó estos dones no con el orden realmente, más como que los primeros dones espirituales que se le vino a la cabeza. Y pues a uno el don de sabiduría, a otro la ciencia, a otro la fe, a otro de lenguas, a otro sanidades, a otro milagros. Solamente los escribió conforme estaba pensando, como venía en su cabeza. Obviamente no podría recordar todos los dones en ese momento. Entonces, otra vez, ese es el propósito, solamente mostrar la variedad. Y no explica, no explica cada uno. Nomás da un ejemplo de la variedad de dones que hay. Okay. Primero, el primer don, el versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Que aquí vemos el primer don, el don de la sabiduría. La palabra que Pablo usa en griego es logos. ¿Okay? Es logos. Esta palabra indica o se refiere a la habilidad de hablar. ¿Okay? Es lo que quiere decir logos. Ahora, muy interesante porque muchas veces la palabra logos se usa con diferentes ideas. Lo general es la habilidad de hablar. Pero muy interesante que a veces los escritores de la Biblia usan palabra logos para simplemente revelación o tiene como relación con las revelaciones divinos. Dice, aunque a veces la palabra logos está relacionado con revelación. A veces se expresa con una revelación divina. Por ejemplo, si nosotros vamos al Evangelio de Juan, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, capítulo 1, versículo 1, uno de los versículos muy populares que la mayoría de los cristianos conocen. Dice Juan 1.1, Evangelio de Juan 1.1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora aquí en nuestro idioma tenemos la palabra verbo. Pero en griego, Juan usa la palabra logos. Logos. Y Juan usa la palabra logos para identificar, dice que este logos es Dios. Este logos es Dios. Después, viendo al versículo 14, dice lo que el versículo 14, el mismo capítulo 1, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Otra vez, la palabra logos. Ese logos fue hecho carne. La idea es que básicamente, todos ya sabemos eso, que Juan quiere mostrar que Jesucristo es este logos. Entonces, realmente, esta palabra del logos está relacionada con una revelación divina, que nos muestra que es Jesucristo, logos, y Jesucristo es esa revelación divina. Porque Jesucristo nos muestra todo lo de Dios, porque es Dios.
Por eso aquí logos a veces está refiriéndose o tiene una relación con la relación divino. Pero no es el caso en 1 Corintios. No va a empezar cuando dice logos en 1 Corintios está hablando de Jesucristo. No, otra vez, muy general. Está hablando de la habilidad de hablar. La habilidad de hablar. Muy general, como Pablo usa la palabra logos aquí. Muy general. Ahora, sabiduría en griego es un nombre que muchos usan, Sofía. La palabra sabiduría en griego es Sofía. Entonces, si ustedes conocen a un Sofía, su nombre significa sabiduría. La idea que Pablo quiere dar aquí es la habilidad de entender la voluntad de Dios y aplicarla fielmente en su vida. Muy interesante, ¿ok? Muy interesante. Entonces, las personas que realmente tienen el don de sabiduría entienden o tienen la habilidad de entender la palabra de Dios y usarla en su vida, aplicarla en su vida en cualquier circunstancia. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ir a Marcos. Marcos 6:2. Creo que es Marcos. Espero que haya escrito el pasaje correcto. Marcos capítulo 6, versículo 2. Ok, aquí va. Marcos 6:2 dice: y llegado el día del reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, o sea, Jesucristo. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esa que le es dada? Y esos milagros por sus manos son hechos. Aquí vemos, otra vez, ¿y qué sabiduría es esa que le es dada? Entonces, no solamente Jesucristo, cuando enseñaba las enseñanzas a esos maestros de la sinagoga, obviamente los maestros les daban preguntas, y muchas veces preguntas duras, aplicando la vida. Jesucristo usaba la habilidad de enseñar estas doctrinas del Antiguo Testamento y buscar la manera de aplicarlo en sus vidas. De explicarlo, cómo aplicarlo en sus vidas. A eso está refiriendo con sabiduría. No solamente de conocimiento, sino sabiduría es simplemente cómo aplicar las enseñanzas de Dios en tu vida, en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Si la Biblia nos enseña el don de amar, algunas personas tienen la habilidad, la sabiduría de entender qué es el amor, saben el valor del amor de Dios y lo aplican en su vida. No todos los cristianos deben tener ese don de sabiduría, no tienen la habilidad de entender las enseñanzas de Dios y aplicarla en todo, tal vez en algunas circunstancias, pero no en toda su vida, en todos sus aspectos. Vamos a ir a Hechos 6:10. Hechos 6:10. Hechos capítulo 6, versículo 10 dice: pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba, hablando de Esteban. Esteban también, fíjense lo que dice el versículo 11. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero ellos trataban de buscar algo mal en él, buscándole preguntas difíciles a él. Tal vez preguntas muy controversiales en el mundo. Pero Esteban, pero no podían resistir la sabiduría de él. Él tenía el don de sabiduría. Él, de todas las preguntas controversiales que se podemos imaginar que le estaban haciendo a Esteban, él sabía cómo aplicar enseñanzas conforme a esas preguntas. No todos los cristianos tienen este don. Tenemos que atender eso.
No todos los cristianos tienen el don de sabiduría, no todos los cristianos tienen el don de poder, de aplicar la enseñanza de la Biblia en circunstancias de la vida. No todos lo pueden. Pero no se desanimen. Nomás porque no tienes el don de sabiduría no quiere decir que no es un cristiano, no quiere decir que no tienes un don. Por eso Pablo aclara al principio, hay diversidad de dones, dada a cada uno. Entonces, algunos cristianos tienen el don de sabiduría, algunos no, pero no desanime. Puede ser que tienen otro don. Entonces aquí es lo que se refiere con don de sabiduría en 1 Corintios. Y muy interesante, entendiendo esta palabra de sabiduría, fíjense lo que dice en Santiago 1:5. Mira, hasta lo olvido ahorita y ahí cae. Santiago capítulo 1 versículo 5. Un versículo muy reconocido de muchos cristianos. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, si nosotros no entendemos algo de la Biblia y no sabemos cómo aplicarlo en nuestras vidas, Santiago dice, pues pídasela a Dios. Pídasela a Dios. Si no sabes cómo aplicar la enseñanza de amar, pídele a Dios. Y te le va a dar la habilidad de aplicar esta enseñanza en tu vida. Con este versículo muestra dos cosas. No todos los tienen. No todos tienen el don de la sabiduría. Porque o si no fuera así, pues todos pueden hacerlo. No, dice, si alguno falta. Y lo segundo es que podemos pedir más. Es lo maravilloso de Dios, podemos pedir más. Por eso, algunas personas que tienen el don de sabiduría tienen la habilidad de hacerlo en sus vidas. Aprenden la enseñanza de la Biblia y lo pueden aplicar rápidamente. Cuando llega la circunstancia en sus vidas de cómo aplicar el amor, vas a saber cómo hacerlo. Porque Dios le ha dado el don de sabiduría. Otra vez, pero no es para glorificar a Él mismo. Es para edificación de la iglesia. Así, mostrándole, si la persona tiene esa habilidad de aplicar la enseñanza de la Biblia en sus vidas, en cualquier circunstancia, va a animar a otros cristianos a estudiar la Biblia. Para que ellos puedan hacer lo mismo. Entonces nosotros tenemos que, otra vez, ejercer nuestros dones espirituales para la edificación de la iglesia. Ejerciendo nuestros dones puede animar a otros a ejercer los suyos. Entonces, la sabiduría se refiere básicamente a aplicar las verdades descubiertas de la Biblia y hacer las aplicaciones apropiadas y prácticas de la verdad a las situaciones de su vida. Entonces, por ejemplo, un consejero aplica la verdad de Dios a las cuestiones y problemas que él llega a escuchar o ver. Algunas personas son buenos consejeros, y hablamos de consejeros cristianos. Son buenos consejeros cristianos porque cada vez que llega una situación de unos hermanos y le piden consejo, él debería tener el don de la sabiduría para ser un buen consejero, porque va a poder enseñarles a esas personas cómo aplicar la enseñanza a sus vidas. Pero no todos los tienen. Y aquí vamos a dejar, ya me se me acabó el tiempo. ¿Okay? Entonces solamente vimos un don. Solamente vemos el don de sabiduría. Muy interesante. A entender esto, hermano, realmente el don de sabiduría, puedo entender mejor ahora Santiago 1:5. Oye, créanme, no soy la mejor persona, no soy perfecto. Hago muchos errores en mi vida todavía. Y yo siempre pensaba, pues, ¿qué me falta? Solamente pedírselo a Dios. Si yo quiero saber cómo evangelizar a las personas y no sé cómo, pero tengo la Biblia, o sea, yo tengo el concepto, pero me cuesta aplicarlo, pues Santiago me asegura, pues pídaselo a Dios que te ayude a evangelizar. Toda la enseñanza que tú tienes
de la Biblia, Dios se lo puede ayudar a cómo aplicarla mientras que estás evangelizando. Puedo entender mejor ahora Santiago 1.5 porque ya entiendo la palabra sabiduría o el don de sabiduría. Entonces, el don de sabiduría no todos los tienen, solamente algunos llegan a tener este don. Pero no se desanime. Puede ser que tengan otro don. Puede estar en esa lista o puede estar en otro lugar en la Biblia. Pero no lo va a poder encontrar si no lo lee. Por eso nos animamos que sigan leyendo para poder encontrar sus dones si no saben cuál es su don. Entonces aquí lo vamos a dejar, hermanos. Vamos a terminar con la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Dios, por la enseñanza que nos tienes sobre estos dones espirituales que vamos a estar viendo. Damos gracias, Dios, por la enseñanza que nos diste sobre el don de sabiduría. Te pido, Dios, que a las personas que llegan a tener este don de sabiduría, que podamos aplicarlo en nuestras vidas, que podamos ejercerlo en nuestras vidas. Y así, Dios, para poder edificar tu iglesia. Te pido todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Honestamente, no sé si de preguntarles si tenemos